Salve María, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar de un tema que les va a parecer singular, pero que es un tema que no ha caído en el olvido. Esta noche del 14 al 15 de abril, se cumple un aniversario más del hundimiento del majestuoso transatlántico británico llamado Titanic. Una tragedia que nos llena de enseñanzas para nuestros días sobre una mentalidad existente en los hombres. Fue en 1912, los hombres construyeron un barco, imagínense, en 1912, un barco que tenía 270 metros de largo por 30 de ancho. Para aquellos tiempos era gigantesco. Tenía 2.787 pasajeros, 800 tripulantes, pero murieron 1.514 personas. Fue el mayor naufragio de la historia. Eran tiempos, queridos hermanos, 1912, no había comenzado la Primera Guerra Mundial, de placer, de alegría, de despreocupación. Y claro, la gente se anotaba, los millonarios, los famosos, los importantes hombres de aquellos tiempos se anotaron pagando valores altísimos en cruzar el océano en el transatlántico más grande de la historia hasta esos momentos. Fue construido con toda suntuosidad. Hoy en día hay transatlánticos de grandiosa suntuosidad, ciertamente mayor que eso, pero para aquellos tiempos tenía confiterías, tenía lugares de juego, de billar, tenía salas, tenía comedores, tenía hasta biblioteca. Hoy en día prácticamente biblioteca con la penetración de lo digital, ni creo que tengan los barcos estos nuevos. Y tenía un singular lema. Vean qué lema, ya muchos lo conocen, el lema era ni Dios lo hunde. Como Dios no lo podía hundir, no tenía suficientes botes de salvavidas. Los que tenían eran más de decoración del propio transatlántico. Vean ustedes, estaba agendada una práctica de emergencia. Claro, sale el barco, hay que hacer una práctica con todos los pasajeros, eran casi 3.000 pasajeros en total, un poco más de 3.000, y entonces se hace una práctica de emergencia. Pero el capitán, tomado, digamos, por ese optimismo, lo suspendió. Ordenó cancelarlo. Porque consideraba, si no se va a hundir, ¿para qué vamos a perder el tiempo previendo algo que no va a ocurrir? Por tanto, este barco en el viaje inaugural se hundió y se transformó históricamente en el mayor naufragio que ha existido hasta estos momentos, con muertes de personas y de un barco de tal medida. Bien, ustedes, en 1985 fueron descubiertos los restos donde se había hundido más o menos a 3.780 metros de profundidad. Ahí fueron tomando cosas, se hicieron museos, se hicieron filmes, se hicieron películas, incluso la película más conocida llegó a tener en venta de taquilla un éxito total, porque todo el mundo quería ver qué había pasado con el Titanic, el barco que ni Dios lo podía hundir y que se hundió en el día de su viaje inaugural. Este trágico acontecimiento, como les decía al inicio, nos llena de enseñanzas. Para los días de hoy, especialmente para derrumbar en nuestras cabezas y en la cabeza de los hombres esa mentalidad, ese estado de espíritu frente a circunstancias en que uno siempre dice no se puede hundir. No se puede hundir y acaba hundiéndose. Vamos a recordar esos momentos en que reinaba ese optimismo, porque fíjense ustedes, vamos a relatar, hay muchos relatos muy interesantes de los acontecimientos del Titanic, vamos a relatar un poquito, tengo algunas anotaciones aquí, cómo se fue desarrollando. El barco estaba en pleno viaje, 10 de la noche más o menos, y empiezan a haber avisos. Un barco cercano, llamado el California, avisa. Iceberg en el mar. Era un sistema de otros tiempos, nada de celulares, de satelitales. Iceberg. Le avisan en el medio regocijo al comandante, porque llega otro barco, el Baltic, dice, masas de hielo dislocándose. O sea, dos barcos cercanos están avisando, cuidado, que hay masas de hielo. Le avisan
El oficial le avisa al comandante, al capitán del barco, que iba caminando con 2 señoras por un pasillo, seguramente fumando un habano, habrían terminado de cenar, todos tranquilos, y él, despreocupado, no le da atención y se va a dormir. 5 avisos hubo, 5 avisos de los icebergs. El capitán se fue igualmente a dormir despreocupado. ¿Por qué? Porque no hacía caso, porque el barco ni Dios lo podía hundir. Vayan profundizando, vayan reflexionando, queridos hermanos, porque a las 11:40 una gran masa blanca aparece al lado del barco. El oficial que comanda, no sé cómo se llama el título que tendría en ese momento, el que comandaba el barco, el timonel, serían los barcos antiguos como el que tenemos aquí atrás, trata de esquivarlo, pero era tan grande que bruscamente golpeó y el Titanic paró. El Titanic estaba herido mortalmente. Estaban jugando unos, otros fumando, otros conversando, otros durmiendo. El agua entró a borbotones y empiezan a aparecer los pasajeros, porque se conmovió todo el barco y empezó a entrar agua a borbotones, y los pasajeros venían con el agua hasta los pies mojados llegaban. Y en la cabeza de muchos, mismo así, decían, no se puede hundir. Vean ustedes qué enseñanzas. No se puede hundir porque Dios no lo puede hundir. De tan bien hecho por los hombres, no lo puede hundir. Vean ustedes, el navío más grande, yo voy a leer porque algunos trechos tienen mucha pluma, mucha literatura, muy bonito. El navío es grande, la noche es calma y bella. No puede sobrevenir un hundimiento. Era la mentalidad de los pasajeros, reflejo de la mentalidad de una época. Pero no había vuelta atrás. Ellos lanzan, vean ustedes cómo la mentalidad era profunda, lanzan un SKD, un llamado general de desgracia. No daban el SOS, que quiere decir salven nuestro barco. Nada. Los botes salvavidas, prepararlos, vamos a ver si los preparamos. Nadie sabía cómo actuar ante el naufragio. Estaban más para decoración, como dije al inicio, que para una emergencia. Todos tranquilos. ¿Por qué? Porque el barco no puede naufragar. Era una ofuscación, una ceguera ante el peligro, un peligro que no podía acontecer. Llega medianoche, eso relatan, tienen muchos relatos, como dije recién, y viene la orden, mujeres y niños a los barcos. Vean las reacciones de algunos, reacciones de algunos ante lo que no quieren saber que pueda pasar. Vean las reacciones de algunos. Una señora respondía, no me salgo porque el barco no se puede hundir. Vean ustedes. Otro sonreía y decía, no, es un exceso de precaución, ¿para qué tanto? Otro decía a la mujer que subía a un barco, mañana en el desayuno nos vemos aquí en el Titanic de nuevo. Los avisos en Nueva York, vean qué impresionante. Toda la telegrafía tenía comunicación. Ya los diarios de Nueva York estaban anunciando se está hundiendo el Titanic. El navío comenzó a inclinarse. Algunos entran en pánico. Otros, como un músico, preocupado por su instrumento, seguía tocando. La orquesta tocaba en la parte externa más elevada. Vean ustedes qué situación. Se está hundiendo el barco, se está viniendo todo a pique. Y todos tocando violín como diciendo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Los acentos de la música se mezclaban con los gritos de orden para entrar en los botes. La mayoría de los botes salvavidas no eran llenados. Uno que era para 65, por ejemplo, llevaba 28 personas. ¿Por qué? Porque el Titanic no se podía hundir. A la 1:20 de la mañana entra el pánico, porque ya el agua continuaba a subir, la orquesta no dejaba de tocar. Una mujer que no la dejaron ir con su perrito, prefirió quedarse. Otra dice, nosotros pasamos la vida entera juntos, moriremos juntos. Por lo menos tenían la noción de que morirían juntos como matrimonio. Y vuelve al navío. Pánico de un lado, despreocupación de otro. Vean ustedes, la orquesta comienza a tocar himnos religiosos.
cerca de ti, mi Dios. Yo creo que es el canto de tan cerca de ti, mi Dios. Me parece que es ese canto. Cuando las situaciones se tornan difíciles, los hombres y las mujeres comienzan a acercarse a Dios. A las 2 de la mañana, el barco entra en agonía. El agua llegaba arriba de los pies. Apenas embarcaron 660 personas. 1.500 se hundieron con el navío que ni Dios podía hundir. Otro himno, cuando ya la situación estaba insostenible, otoño, que recita el texto del himno: Dios de piedad, de misericordia, inclínate sobre mis dolores, porque el momento de pedir misericordia era el momento final, no había vuelta atrás. A las 12:17 de la madrugada, en la oscuridad, los hombres comienzan aquí a saltar al mar helado. El agua estaba a -2 grados. Desesperación completa, queridos hermanos. Pocos minutos después, el navío más grande del mundo desapareció debajo de las aguas. Nadie había pensado medidas de prudencia. Era un optimismo de una época en decadencia. ¿Cuántas enseñanzas para los días de hoy, para nuestros momentos? Esta terrible tragedia nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que dice: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. El optimismo de estos tiempos, queridos hermanos, por tanto laicismo reinante, por tanto materialismo reinante, por tanto hedonismo reinante, por tanta impiedad reinante, aleja a los hombres de Dios. Qué lejano está Dios, hermanos, de nosotros, qué lejano. Nos llama Dios nuestro Señor a ser vigilantes, a ser prudentes, a poner en práctica la palabra de Dios, la escucha, las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. So pena de que pensemos que ni Dios lo hunde, que pensemos que las situaciones que vivimos, Dios no puede hundir el mundo moderno. Y acabemos como el majestuoso Titanic, en que su viaje inaugural desapareció debajo de las aguas. Que la Santísima Virgen María nos proteja a todos, nos proteja de esta pandemia que se está difundiendo por el mundo todo, nos proteja y nos lleve al cielo. Es el deseo de este sacerdote. Los saludo, compartan este vídeo y va con todo mi cariño, con todo mi amor hacia ustedes, mi bendición sacerdotal, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestras familias y permanezca para siempre.